Bendecido sábado y bienvenidos de nuevo al estudio que estamos haciendo en el libro de Apocalipsis. Hoy nosotros vamos a tocar el capítulo 21, pero antes de empezar vamos a tener una oración. Gracias Dios por este día que tú has bendecido. Te damos gracias también por estos estudios que ya estamos llegando ya al terminal. Te pido que tú puedas estar con cada uno de nosotros que van a estar oyendo esto y también conmigo para poder presentarlo bien y que esto sea una bendición y una esperanza que nosotros podamos tener en nuestros corazones para la segunda venida de tu Hijo, para poder ver estas cosas que se van a tocar ahora. Y que esto también pueda ser una bendición no solamente para los que lo van a ver, pero para otras personas con quienes ellos los puedan compartir. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros hoy vamos a tocar el capítulo 21. Este capítulo, a contraste a casi todo el libro Apocalipsis que hemos estado haciendo, voy a enfocar mucho en el libro de Uriah Smith, Pensamientos de Daniel y Apocalipsis. Para poder tocar este capítulo, creo que lo hizo muy bien y lo presenta mucho mejor que lo podría presentar, aunque yo también pudiera hacer que dé mis comentarios aquí y allá. Pero antes de eso, vamos a ver dónde fue que nosotros nos quedamos. En el capítulo anterior, capítulo 20, nosotros nos quedamos aquí. Nosotros vimos donde el dragón, Satanás, es aprendido aquí en la tierra, porque Jesús se lleva a los escogidos al cielo por 1000 años. Y después de los 1000 años, nosotros vimos cómo los muertos que no se salvaron, resucitan de nuevo y son juzgados por las cosas que estaban en el libro y lo que no estaban en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, como dice aquí versículo 15, y todos esos van a ser los que no pudieron resucitar la primera vez. Entonces, después que sucede eso, que todos ellos son destruidos ya una vez por completo y Satanás también es destruido una vez por completo, nosotros entonces vamos al capítulo 21 y empezamos aquí en el versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. Vemos aquí que se habla de un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahora, por el primer cielo y la primera tierra, Juan se refiere indudablemente a los cielos y la tierra actuales, como lo dice aquí en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 7. La referencia en 2 Pedro capítulo 3 versículo 7 nos dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Algunos han supuesto que cuando la Biblia habla del tercer cielo, en el que está el paraíso y el árbol de la vida, como nos dice en 2 Corintios capítulo 12 versículo 2, conozca a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y también como vemos aquí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Otra vez, algunos han supuesto que cuando la Biblia habla del tercer cielo, en cual vemos que Pablo menciona, en el que está en el paraíso y la por la vida, como vemos aquí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, se refiere al cielo que todavía es futuro y no prueba que haya un paraíso y un árbol de la vida literalmente en existencia en el cielo en el tiempo presente, el cual estamos viviendo hoy. Basan su opinión en el hecho de que Pedro habla de tres cielos y tierras. En 2 Pedro capítulo 3, regresando a ese capítulo, no se lee estas secciones que lo vamos a leer ahora para que puedan ver los tres cielos de cual Pedro menciona. Dice aquí versículo 6, por lo cual el mundo de entonces pareció anegado en agua. Ese va a ser el primero. El segundo es, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ese es el versículo que nosotros leímos, que es el de ahora. Y el tercero está en el versículo 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Versículo 13, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Ahí están los tres cielos que vamos a ver. Otra vez, ellos se basan su opinión en el hecho de que Pedro habla de estos tres cielos, el primero, anteriores al diluvio, el segundo, los actuales, y el tercero, los venideros. Pero esa teoría queda completamente anulada por el primer versículo de Apocalipsis capítulo 21, ya que Juan solo considera dos cielos y tierras.
A lo que son ahora los llama los primeros, de modo que los futuros cielos nuevos serían, según esta cuenta, los segundos y no los terceros, como cuenta Pedro. Por lo tanto, es seguro que Pedro no quiso establecer un orden numérico de acuerdo con el cual deberíamos hablar de uno como el primero, el otro como el segundo y el último como el tercero. El objeto de su razonamiento era simplemente mostrar que así como un cielo y una tierra literales sucedieron a la destrucción de la tierra por el diluvio, así un cielo y una tierra literales resultarían de la renovación del sistema actual por el fuego. Por lo tanto, no hay ninguna prueba de que la Biblia, cuando habla del tercer cielo, se refiera simplemente al tercer estado de los cielos y la tierra actuales, pues entonces todos los escritores bíblicos lo habrían considerado así de manera uniforme. Por lo tanto, los argumentos de aquellos que se esfuerzan por refutar la idea de un paraíso literal y un árbol de la vida en existencia en el tiempo presente caen al suelo. La Biblia reconoce ciertamente tres cielos en la constitución actual de las cosas, a saber, el primero, o cielo atmosférico, en el que habitan las aves del cielo; el segundo, el cielo planetario, la región del sol, las lunas y las estrellas; y el tercero, muy por encima de los otros, donde se encuentran el paraíso y el árbol de la vida. Como nosotros vemos aquí en Apocalipsis 2:7, donde dice, al que venciere le daré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, donde Dios tiene su residencia y también su trono, como lo dice Apocalipsis 22, 1 al 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y este cielo es al que Pablo fue arrebatado en visión celestial. Cuando leímos aquí en 2 Corintios capítulo 12, versículo 2, que él fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y este es al que Cristo ascendió cuando él dejó la tierra, como vimos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 5. Y ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y ahí es donde ahora, como rey sacerdote, Jesús se sienta en el trono con su Padre. Como nos dice en Zacarías capítulo 6, versículo 13, donde él, Jesús, edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Y también es donde se encuentra la ciudad gloriosa que espera a los santos cuando entran en la vida eterna, como lo dice aquí en Apocalipsis 21, en el próximo versículo. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada por su marido. Bendito sea Dios, porque desde esa tierra luminosa la inteligencia ha sido traída a este mundo lejano nuestro. Y gracias a su santo nombre de que un camino se ha abierto desde los lugares oscuros de la tierra, que conduce como una senda recta y brillante de luz hasta esas moradas benditas. Aquí donde dice, mar no ya existía más, a veces se pregunta, ¿no habrá entonces mar en la tierra nueva? No se deduce ciertamente de este texto que no habrá ninguno, porque Juan está hablando solo del cielo, la tierra y el mar actuales. Podría traducirse así, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir y el mar no era más. O es decir, el antiguo mar ya no aparecía, como tampoco el antiguo cielo y la antigua tierra, y sin embargo puede haber un nuevo mar como hay una nueva tierra. El río de vida del que leemos en el capítulo siguiente, que procede del trono de Dios y fluye a través de la amplia calle de la ciudad, debe encontrar algún lugar en el cual descargar sus aguas. ¿Y qué puede ser eso sino el mar de la nueva tierra? Que habrá un mar o mares en la nueva tierra puede deducirse de la profecía que habla del futuro reino de Cristo, como sigue. Zacarías 9:10. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. No se puede esperar que las 3/4 partes del globo queden entonces, como ahora, abandonados a un desecho de aguas. El nuevo mundo tendrá todo lo que contribuirá a su utilidad y belleza.
Versículo 2 al 4 de Apocalipsis 21. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo morará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En relación con la visión que Juan tiene de la ciudad santa que desciende de Dios desde el cielo, se oye una voz que dice, el tabernáculo de Dios está con los hombres y él habitará con ellos. La conclusión natural es que el tabernáculo aquí mencionado es la ciudad. Esta misma ciudad es llamada en Juan 14 la casa del Padre, en la que hay muchas mansiones. Como Jesús nos dice aquí en el versículo 2 de Juan 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y otra vez, si Él preparará lugar, Él vendrá para buscarnos. Sí surge la objeción de que este es un lugar demasiado permanente para ser llamado tabernáculo. Nosotros respondemos que la palabra tabernáculo tiene a veces el significado de una morada permanente. El gran Dios tiene su morada en esta tierra, pero no suponemos que Dios esté confinado a este o a cualquier otro de los mundos de su creación. Él tiene aquí un trono y la tierra disfruta tanto de su presencia que puede decirse que habita entre los hombres. ¿Y por qué debería pensarse que esto es algo extraño? El Hijo unigénito de Dios está aquí como gobernante de su reino especial, la ciudad santa, que se llama la casa del Padre, y que es natural suponer que será el objeto más hermoso y glorioso del universo. Estará aquí, y las huestes celestiales se interesan por este mundo probablemente más de lo que sienten por cualquier otro. Sí, razonando a partir de una de las parábolas del Salvador, habrá más alegría en el cielo por un mundo redimido que por 99 que no han necesitado redención. Hablando sobre las lágrimas, dice que Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. No enjuga literalmente las lágrimas de los ojos de su pueblo, pues no habrá lágrimas en ese reino que deban ser enjugados así, pero enjuga las lágrimas eliminando todas las causas de estas. Versículos 5 al 6. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, Hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que está aquí sentado en el trono es el mismo ser que se menciona en los versículos 11 y 12 del capítulo anterior. En el capítulo 20, versículos 11 y 12, a lo que se refiere aquí, dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Y versículo 12, los muertos grandes y pequeños estaban de pie ante Dios. So ese que habla aquí en el capítulo 21, el que está sentado en el trono, es el mismo Dios que estaba en el 11-12, que es Dios el Padre. Y él dice, yo hago nuevas todas las cosas. Él no dice, yo hago todas las cosas nuevas. La tierra no es destruida, aniquilada y se crea una nueva, sino que todas las cosas son hechas de nuevo. Alegrémonos de que estas palabras serán verdaderas y fieles. Y cuando esto se cumpla, todo estará listo para la pronunciación de esta sublime frase. Está hecho. La oscura sombra del pecado ha desaparecido entonces para siempre del universo. Los impíos, raíz y rama, como dice aquí Malaquías capítulo 4, versículo 1, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Ellos son eliminados de la tierra de los vivientes. Y el himno universal de alabanza y acción de gracias, como vemos en Apocalipsis capítulo 5, versículo 13, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Ese himno universal de alabanza sube desde un mundo redimido y un universo limpio a un Dios que guarda el pacto. Versículos 7 al 8. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, el incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arden con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
Los vencedores son la simiente de Abraham y herederos según la promesa, como vemos en Gálatas capítulo 3, versículo 29, que si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. La promesa abarca el mundo, como lo dice aquí en Romanos capítulo 4, versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Y los santos saldrán a la nueva tierra, no como siervos o extranjeros, sino como herederos legítimos de la propiedad celestial y propietarios del suelo. Pero los cobardes e incrédulos tienen su parte en el agua que arde con fuego y azufre. La palabra cobarde ha sido un problema para algunos concienzudos que han tenido temores más o menos en toda su experiencia cristiana. Por lo tanto, puede ser bueno preguntar a qué tipo de miedo se refiere aquí. No es el miedo a nuestra propia debilidad o al poder del tentador. No es el miedo a pecar o caer en el camino o a quedarse corto al final. Tal temor será muy apto para llevarnos al Señor, pero es un temor relacionado con la incredulidad, un temor al ridículo y a la oposición del mundo, un temor a confiar en Dios y a aventurarnos a cumplir sus promesas, un temor de que Él no cumplirá lo que ha declarado y a que, en consecuencia, seamos abandonados a la vergüenza y la pérdida por creer en Él. Al ver que tal temor o cobardía, uno solo puede ser poco entusiasta en su servicio. Esto es lo más deshonroso para Dios. Este es el temor que se nos ordena no tener, como se nos dice en Isaías capítulo 51, versículo 7. Oídme lo que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis a frente de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. Este es el temor que lleva a la condenación aquí y finalmente llevará a todos los que son controlados por él al lago de fuego, que es la segunda muerte. Versículo 9 al 14. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diafana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres escritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Vemos aquí la novia, que es la esposa del Cordero. Ese testimonio es afirmativo de que la Nueva Jerusalén es la novia, la esposa del Cordero. El ángel dijo claramente a Juan que le mostraría la novia, la esposa del Cordero, y podemos estar seguros de que no practicó con él ningún engaño, sino que cumplió su promesa al pie de la letra. Pero todo lo que le mostró fue la Nueva Jerusalén. Sería innecesario ofrecer una palabra de prueba de que esta ciudad no es la iglesia, si no fuera porque la teología popular ha mistificado tanto la escritura como para darle esta aplicación. Esta ciudad entonces no puede ser la iglesia, porque sería absurdo hablar de la iglesia como si esta yaciera en forma cuadrada y tuviera un lado norte, un lado sur, un lado este y un lado oeste. Sería absurdo hablar de la iglesia como si tuviera un muro grande y alto y tuviera 12 puertas, 3 en cada lado hacia los 4 puntos del compás. De hecho, toda la descripción de la ciudad que se da en este capítulo sería más o menos absurda si se aplicaría a la iglesia. De nuevo, Pablo a los Gálatas habla de la misma ciudad y dice que es la madre de todos nosotros, refiriéndose a la iglesia. Gálatas 4, versículo 26, Pablo dijo, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. La iglesia entonces no es la ciudad misma, sino los hijos de la ciudad. Y el versículo 24, como ejemplo del mismo capítulo que estamos comentando, cual dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos, el uno proviene, etcétera, y uno tiene hijos y la otra tiene hijos, que es una alegoría, habla de las naciones de los salvados que caminan a la luz de esta ciudad. Estas naciones, que son los salvados y en que la tierra constituye la iglesia, son distintas de la ciudad, en cuya luz caminan.
Se deduce que la ciudad es una ciudad literal, construida con todos los materiales preciosos aquí descritos. Pero ¿cómo puede ser entonces la novia, la esposa del Cordero? Respuesta: la inspiración ha tenido a bien hablar de ella bajo esta figura, y con todo creyente en la Biblia, eso debería ser suficiente. La figura se introduce por primera vez en Isaías capítulo 54. Allí se presenta la ciudad del nuevo pacto. Se le representa como desolada mientras el antiguo pacto estaba en vigor, y el cuidado del Señor se limitaba a los judíos y el antiguo Jerusalén. Pero se le dice que los hijos de la desolada serán mucho más que los hijos de la casada. Como dice aquí en versículo 1, recocíjate, oh estéril, lo que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Se le dice además, tu hacedor es tu marido, y la promesa final del Señor a esta ciudad contiene una descripción muy similar a la que tenemos aquí en el Apocalipsis, a saber, versículo 11, pobrecita fatigada con tempestad sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiro te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Es esta misma promesa a la que Pablo se refiere y sobre la que comenta en su epístola a las Gálatas cuando dice en Gálatas 4, versículo 26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Pues cita en el versículo siguiente esta misma profecía del libro de Isaías para sostener esta declaración. Aquí entonces Pablo hace una aplicación inspirada de la profecía de Isaías que no puede ser confundida y en esto muestra que bajo la figura de una mujer, una esposa cuyos hijos iban a ser multiplicados, el Señor por el profeta habla de la nueva Jerusalén, la ciudad de arriba, en contraste con la Jerusalén terrenal en la tierra de Palestina. Y de esta ciudad el Señor se llama a sí mismo el esposo. Además de esto, tenemos el testimonio positivo del capítulo 21 del Apocalipsis sobre los mismos hechos. Con este punto de vista, todo es armonía. Cristo es llamado el Padre de su pueblo, como nos dice en Isaías capítulo 9, versículo 6. Entonces dice aquí Padre eterno. En la Jerusalén de arriba es llamada nuestra madre, y nosotros somos llamados los hijos. Y, llevando a cabo la figura de un matrimonio, Cristo es representado como el esposo, la ciudad como la novia, y nosotros, la iglesia, como los invitados. Aquí no hay confusión de partes, pero el punto de vista popular que hace que la ciudad sea la iglesia y la iglesia la novia exhibe la inexcusable confusión de hacer que la iglesia sea al mismo tiempo madre e hijos, tanto la novia como los invitados. La opinión de que las bodas del Cordero son la inauguración de Cristo como rey en el trono de David y que las palabras de Mateo 22, versículo 1 a 14, 25, 1 al 13, Lucas 12, 35 a 37, capítulo 19, versículos 12 y 13, etc., se aplican a ese acontecimiento. Es confirmada además por una conocida costumbre antigua. Se dice que cuando una persona asumía su posición como gobernante sobre el pueblo y era investido con ese poder, se llamaba matrimonio, y el banquete que generalmente lo acompañaba se llamaba cena del matrimonio. Regresando aquí a Apocalipsis 21, los nombres de los 12 apóstoles en los cimientos de la ciudad muestran que es una ciudad cristiana y no judía, mientras que los nombres de las 12 tribus en las puertas muestran que todos los salvados, tanto de esta dispensación como de la anterior, son considerados como pertenecientes a alguna de las 12 tribus, porque todos deben entrar en la ciudad a través de alguna de estas 12 puertas. En este hecho, el que explica aquellos casos en los que los cristianos son llamados Israel y se dirigen a ellos como los 12 tribus, como en Romanos capítulo 2, versículo 28 a 29, capítulo 9, versículo 6 al 8, Gálatas capítulo 3, versículo 29, y Efesios capítulo 2, versículo 12 al 13, y Santiago capítulo 1, versículo 1, y Apocalipsis capítulo 7, versículo 4. Esto explica que los cristianos también, como vemos en esos capítulos y hemos estudiado antes, también son llamados pueblo de Israel. Versículo 15 al 18. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecido en cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y
Y él midió la ciudad con la caña 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Según este testimonio, la ciudad está dispuesta en un cuadrado perfecto, pidiendo igual en todos los lados. La medida de la ciudad, declara Juan, era de 12.000 estadios. 12.000 estadios, 8 estadios por milla, equivalen a 1.500 millas inglesas. Puede entenderse que esta medida es la medida de toda la periferia de la ciudad y no solo de un lado. Este parece ser, según Quito, el método antiguo de medir las ciudades. Se toma toda la periferia y se decía que esa era la medida de la ciudad. Según esta regla, la Nueva Jerusalén tendrá 375 millas en cada lado. La longitud, la anchura y la altura de ellas son iguales. A partir de este lenguaje ha surgido la pregunta de si la ciudad era tan alta como larga y ancha. La palabra traducida como igual es ios o isos. Y de las definiciones dadas por Liddell y Scott, aprendemos que puede usarse para transmitir la idea de proporción. La altura era proporcional a la longitud y la anchura. Y esta idea se ve reforzada por el hecho de que el muro solo tenía 144 codos de altura. Si se toma el codo a unas 22 pulgadas, la longitud que se asigna más comúnmente al codo antiguo, solo daría 264 pies como altura de la muralla. Ahora bien, si la ciudad es tan alta como larga y ancha, es decir, 300, probablemente, por lo tanto, la altura de los edificios de la ciudad debe juzgarse por la altura de la muralla, que se indica claramente. Las siguientes críticas sobre el versículo 16 al versículo que da las dimensiones de la ciudad celestial son sin dudas correctas. Se ha deducido del texto anterior que la ciudad de la Nueva Jerusalén será tan alta como larga y que su longitud será de 12.000 estadios, o sea, 1.500 kilómetros. Nos parece totalmente innecesario dar tal interpretación al lenguaje. La palabra igual no siempre significa lo mismo en cuanto a las dimensiones o la posición. Frecuentemente se usa en el sentido de proporción. Si dijéramos que la longitud, la anchura y la altura de la ciudad están en proporción, no violaríamos el lenguaje. Esta es la opinión de Has Du Pui A.M. en su exposición del Apocalipsis. Lo siguiente de Thomas Wicks, autor de Lecturas on the Apocalypse, presenta la misma idea. El lenguaje, sin embargo, tendrá otro significado que es mucho más natural. No es que la longitud, la anchura y la altura sean iguales entre una y otra, sino que son iguales en sí mismas. Es decir, la longitud era la misma en todas partes, la anchura era la misma en todas partes y la altura era la misma. Era perfecta y simétrica en todas sus proporciones. Esto se confirma por el hecho claramente declarado de que el muro tenía 144 codos de altura, o 216 pies, una altura apropiada para un muro, mientras que se dice que la longitud es tan grande como la anchura. Este escritor solo admite 18 pulgadas por codo. La palabra griega, isos, que se traduce como igual, tiene, según Pickering, el significado de proporción. Greenfield, al definir una de sus palabras afines, isotes, le da el sentido de igual proporción y se refiere a 2 de Corintios capítulo 8 versículo 13 y 14, que dice, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra suple la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Parece que usan la palabra aquí igualdad, que es la palabra original. Refiriéndose a eso, le da el sentido de igual proporción y se refiere a otra vez a 2 Corintios capítulo 8 versículo 13 a 14 como un ejemplo en que esta definición es bastante admisible. Parece pues que la altura de la ciudad era proporcional a su longitud y anchura y no que fuera tan alta como su longitud. El texto admite ciertamente esta interpretación y esto libera el lenguaje de toda ambigüedad y la ciudad de toda desproporción y muestra una perfecta armonía en la descripción general. La construcción de la muralla era de jaspe. El jaspe es una piedra preciosa que suele describirse como de un hermoso color verde brillante, a veces nublado de blanco o manchado de amarillo.
Entendemos que este es el material del cuerpo principal del muro, construido sobre los 12 cimientos que se describen a continuación. Y recordemos que este muro de jaspe era claro como el cristal, como lo dice aquí en el versículo 11, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Esto revela todas las glorias de su interior. Y esa es ahí la descripción que Joel Smith nos da para esos que están bien interesados en todo lo que tiene que ver con las proporciones de la Nueva Jerusalén. Versículo 19 al versículo 20. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto onice, el sexto cornalina, el séptimo crisolito, el octavo berrillo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. Si consideramos esta descripción exclusivamente metafórica, como lo hace la gran mayoría de los que profesan ser maestros de la Biblia, y espiritualizan esta ciudad hasta convertirla en una nada aérea, cuán poco significativa, si incluso rayando en la locura, parecen estas minúsculas descripciones. Pero si la tomamos como está evidentemente diseñadas para ser entendida en su significado natural y obvio, y miramos la ciudad como el revelador evidentemente diseñó, que la miramos como una morada literal y tangible, nuestra gloriosa herencia, cuyas bellezas hemos de mirar con nuestros propios ojos, cuánto se realza la gloria de la escena. Es bajo esta luz, aunque no es para el hombre mortal por sí mismo concebir la grandeza de las cosas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman, que los hombres pueden delatarse en contemplar las glorias de su futura morada. Nos encanta detenernos en aquellas descripciones que transmiten a nuestra mente, tan bien como el lenguaje puede hacerlo, una idea de la belleza y la hermosura que caracterizan nuestro hogar eterno. Y a medida que nos sumergimos en la contemplación de una herencia tangible y segura, el ánimo surge de nuevo, la esperanza revive, la fe despliega sus alas, y con sentimientos de agradecimiento a Dios de haber puesto en nuestro poder el obtener una entrada a las mansiones de los redimidos, resolvemos nuevamente a pasar del mundo y todos sus obstáculos, que estaremos entre los partícipes de la alegría ofrecida. Veamos pues las piedras preciosas de los cimientos de esa gran ciudad a través de cuyas puertas de perlas el pueblo de Dios puede esperar entrar pronto. Una cosa interesante que yo hice cuando yo miré estas piedras, y no lo voy a hacer ahora, pero para que ustedes lo piensen y a lo mejor lo puedan buscar, cuando nosotros miramos las piedras, las 12 piedras que somos sacerdotes, creo que está en el libro de Éxodos, se menciona y también en otro libro, en Deuteronomio a lo mejor, pero en Éxodo sé que está, y vemos las piedras que están puestas en el pecho del sumo sacerdote cuando él entra al templo, vemos, yo vi por lo menos, o noté que muchas de las piedras, no pude cogerlas todas, a lo mejor el lenguaje es un poquito diferente para la misma cosa, pero muchas de las piedras que están aquí descritas son las mismas que estaban escritas con el sumo sacerdote. Versículo 21. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Si entendemos que estas puertas eran de perlas sólidas, o si estaban compuestas de perlas engarzadas en un marco de algún otro material precioso, no afecta materialmente el testimonio. Si se objeta que sería contrario a la naturaleza de las cosas tener una perla lo suficientemente grande para una puerta, respondemos que Dios es capaz de producirla. La objeción simplemente limita el poder de Dios. Pero en cualquier caso, las puertas tendrían exteriormente la apariencia de una perla, y en el lenguaje ordinario se describirían como puertas de perla. Sobre lo que tiene que ver con la calle de la ciudad era de oro puro. En este versículo, como también en el 18, se habla de la ciudad como construida de oro, puro como un vidrio claro, o por así decirlo, vidrio transparente. No es necesario concluir de este lenguaje que el oro es de sí mismo transparente. Tomemos, por ejemplo, el que compone la calle. Si fuera realmente transparente, nos permitiría simplemente mirar a través de él y contemplar lo que hubiera debajo de la ciudad, el sustrato sobre el que se apoya, una vista que no puede anticiparse como especialmente agradable. Pero supongamos que el pavimento dorado de la calle está tan pulido que posee un perfecto poder de reflexión, como el espejo más veraz, y podemos ver de inmediato que el efecto sería grandioso y sorprendente en extremo.
Los magníficos palacios de ambos lados se reflejarían debajo y la ilimitada extensión de los cielos de arriba aparecería también debajo, de modo que la persona que caminara por esas calles doradas le parecería que tanto él como la ciudad están suspendidos entre las infinitas alturas de arriba y las insondables profundidades de abajo, mientras que las mansiones de ambos lados de la calle, con igual poder de reflexión, multiplicarían maravillosamente tanto los palacios como la gente, y conspirarían para hacer que toda la escena fuera novedosa, agradable, hermosa y grandiosa más allá de toda concepción. Versículo 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Con el templo se relaciona la idea de los sacrificios y la hora mediadora, pero cuando la ciudad está situada en la tierra, no habrá tal obra que realizar. Los sacrificios y las ofrendas y toda la hora mediadora basada en ellos habrán pasado para siempre. Por lo tanto, no habrá necesidad del símbolo exterior de dicha obra. Pero el templo de la antigua Jerusalén, además de ser un lugar para el culto de los sacrificios, era la belleza y la gloria del lugar. Y como para anticiparse a la pregunta que podría surgir sobre lo que construiría el ornamento y la gloria de la nueva ciudad si no hubiera templo en ella, el profeta responde: el Señor Todopoderoso y el Cordero son el templo de ella. Parece que ahora hay un templo en la ciudad, como nos dice aquí en Apocalipsis capítulo 16, versículo 17, donde el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono diciendo, etcétera. Ahora mismo hay un templo, pero la revelación no nos informa de qué ocurriría con ese templo cuando la ciudad descienda. Posiblemente sea retirado de la ciudad o se le dé un uso tan diferente que deje de ser el templo de Dios. Versículo 24 al 27. Y las naciones que hubieron sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ellas. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente lo que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Nos dice aquí que no hay noche allí. Es probable que solo en la ciudad no haya noche. Por supuesto que habrá días y noches en la nueva tierra, pero serán días y noches de gloria sobrecogedora. El profeta, hablando de este tiempo, dice en Isaías capítulo 30, versículo 26, y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días, el día que vendaré Jehová la herida de su pueblo y curaré la llaga que él causó. Pero si la luz de la luna en ese estado es como la luz del sol, ¿cómo puede decirse que hay noche allí? Respuesta: la luz del sol será 7 veces mayor, de modo que aunque la noche sea como nuestro día, el día será 7 veces más brillante, haciendo que el contraste entre el día y la noche sea allí tan marcado, tal vez como en el tiempo presente, pero ambos serán sobremanera gloriosos. El versículo 24 habla de naciones y reyes. Las naciones son las naciones de los salvados, y todos somos reyes, en cierto sentido, en el estado de la nueva tierra. Poseemos un reino y vamos a reinar por los siglos de los siglos. Pero parecía que en algunas de las parábolas de nuestro Salvador, como en Mateo 25, versículo 21 y 23, que nos dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y el 23, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, poco sobre has sido fiel, sobre mucho te pondré entre el gozo de su Señor. Algunos ocuparán en un sentido especial la posición de gobernantes y por lo tanto se puede hablar de ellos como reyes de la tierra, en conexión con las naciones de los salvados. Estos traen su gloria y honor a la ciudad. Cuando los sábados y lunas nuevas suban a adorar antes Dios, como nos dice en Isaías capítulo 66, versículo 23, donde nos dice, y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, Jehová. La pregunta ahora que se hace, ¿quieres participar en las glorias indecibles y eternas de esta ciudad celestial? Procura entonces que tu nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero, porque sólo aquellos cuyos nombres están en esa lista de honor celestial pueden entrar allí. Y con eso nosotros concluimos entonces el capítulo 21 y vamos a tener una oración para terminar. Gracias, Señor, por este estudio, gracias por esta vista
de lo que va a venir, esta imagen de lo que nosotros podemos esperar para poder estar ahí morando contigo y con tu Hijo Jesucristo. Te pido que tú puedas con cada uno de nosotros y nuestros familiares también. Por especial le pedimos por ellos, por nuestras amistades, por todas las personas que nosotros podamos tener cualquier influencia, que podamos nosotros ayudarlos a ellos a entender estas cosas. Te pido que ellos puedan tener una influencia de tu espíritu para que ellos quieran saber más de estas cosas y nosotros podamos explicarles y darles la esperanza que tú nos das a nosotros por medio de este capítulo. Damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar conmigo durante este estudio, capítulo 21. Y el próximo sábado nosotros vamos a entonces concluir con Apocalipsis capítulo 22, que concluye todo el libro de Apocalipsis. Tengan un feliz sábado y una buena semana. Bye.